Hoy llegamos al capítulo 19 del Éxodo. Fijémonos que con este capítulo 19 llegamos a lo que es el núcleo central de todo el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que según la tradición son libros de Moisés. Es decir, ciertamente hay un fondo mosaico muy importante, pero luego se fueron añadiendo otros escritos posteriores, ¿no? Pero se reconoce como los libros de Moisés. Entonces, el núcleo fundamental de todo el Pentateuco lo tenemos en este capítulo 19, o sea, 19 del Éxodo. Por lo tanto, es de una importancia especialísima. Fijémonos que, si recordamos, Dios crea al hombre. Cuando Dios hace en la creación, crea al hombre, lo crea para hacer alianza con nosotros, para hacer alianza con Dios, con el hombre. Por eso nos hizo a imagen y semejanza suya. Es decir, Dios nos creó para que tengamos relaciones con Él, compromiso con Él mutuo, alianza. De hecho, recordemos que nuestros primeros padres rompieron y decidieron libremente, porque la alianza ha de hacerse libremente, y ellos decidieron, en vez de creer y seguir, digamos, las pautas de Dios, la amistad con Dios, prefirieron al diablo, prefirieron la serpiente. Por lo tanto, la humanidad quedó separada de esa alianza con Dios, de esa amistad con Dios. Recordemos que posteriormente, siglos más tarde, Dios hace alianza con Noé. Y unas cuantas generaciones más tarde, siglos después, hace alianza muy importante con Abraham. Hay un compromiso mutuo siempre que hay una alianza, ¿eh? Y hay un compromiso por parte de Dios que le dice que de su descendencia saldrá el Salvador del mundo, ¿eh? Por lo tanto, de su descendencia, que Dios la multiplicará, dijo, como las estrellas del cielo, etcétera, formará el pueblo de Dios. Bien, ahora ya esa descendencia de Abraham se ha multiplicado y Dios quiere formar el pueblo, su pueblo, con esta descendencia de Abraham. Entonces, por eso los ha sacado de Egipto y por eso los conduce a través del desierto. Ahora ya están al pie del Sinaí y es el momento en el que Dios propone al pueblo hacer alianza. No perdamos de vista que la alianza supone un compromiso de quienes hacen la alianza, un compromiso de parte de Dios y un compromiso de parte del pueblo. Y solo siendo libres pueden hacer alianza. Con un esclavo no se puede hacer una alianza, porque no es libre para responder. Por consiguiente, ha sido necesario que Dios saque a estos descendientes de Abraham, que los saque de la esclavitud en que vivían en Egipto, para que sean capaces de hacer esa alianza con Dios. Ahora ya, libres en el desierto, Dios les propone. Dicho sea de paso, fijémonos que es lo mismo que ocurre con nosotros. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado a través del bautismo para que hagamos alianza con Él. Fue un liberarnos para que nos dediquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la traducción parece más coherente, sería para el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto de San Mateo. Bien, pues vamos a leer en el capítulo 19 del Éxodo los versículos 1 al 6. El día primero del tercer mes después de la salida de Egipto, llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Partieron de Rafidim y llegados al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó frente a la montaña. Subió Moisés a Dios y Yahvé le llamó desde lo alto de la montaña diciendo: Habla así a la casa de Jacob, di esto a los hijos de Israel.
Vosotros habéis visto lo que yo he hecho a Egipto y cómo os he llevado sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora, si oís mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tales son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. O sea, fijémonos que Dios llama a Moisés para que suba al Sinaí. No sé si recordáis que cuando Moisés tuvo aquella experiencia de Dios en el Sinaí, aquella zarza que ardía y no se consumía, Dios, entre otras cosas, le dijo que la señal de que era Dios quien les conducía es que llegaría al Sinaí y allí daría culto a Dios. Pues ha llegado al Sinaí y Moisés, por lo tanto, sube para dialogar con Dios, para orar. Y efectivamente Dios le escucha y hay un diálogo entre Moisés y Abraham. ¿Y qué le dice Dios? Fijémonos que aquí tenemos lo que contendrá, lo que exige y las consecuencias de esa alianza. Le dice, habla así a la casa de Jacob, a los hijos de Israel, etc. Vosotros habéis visto lo que yo he hecho en Egipto. Es decir, parte de un hecho que ellos deben tener en cuenta. Dios se les ha manifestado de una manera evidente. Y por lo tanto ellos son conscientes de que Dios les ha sacado realmente de Egipto y los ha traído hasta allí, hasta el Sinaí. Y fíjense que lo compara con la actitud del águila que incita a su nidada, que incita a sus polluelos a volar. Dice, yo os he traído como os he llevado sobre las alas de águila, y os he traído hasta mí. Es una imagen muy bonita, muy sugestiva. Si queréis podemos buscar en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11. Como el águila que incita a su nidada a revolotear sobre sus polluelos, así él extendió sus alas y los cogió y los llevó sobre sus plumas. Tenemos esta imagen, Dios como un águila que incita a sus polluelos, a su nidada, a volar, y los lleva sobre sus hombros, sobre sus alas, para iniciarlo, podríamos decir. Pues Dios ha hecho eso, ha sacado a su pueblo de Egipto, los ha llevado sobre sus alas y los ha traído hasta allí. ¿Y para qué lo ha hecho? Para hacer una alianza con ellos. Pero ellos tienen que recordar, profundizar, no olvidar que es Dios el que se les ha manifestado de esta manera evidente. Es decir, ellos no pueden mostrarse como ignorantes de la existencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, del amor de Dios, que les ha amado y les ha sacado. Y entonces le dice, les ha llevado para hacer alianza y para que ellos sean el pueblo suyo entre todos los pueblos. Pero, ¿qué les exige a ellos? Fijémonos que esto es muy importante. Han de ser un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Esto es lo que el pueblo se ha de comprometer. Para hacer alianza con Dios, el proyecto es que sean un pueblo de sacerdotes. ¿Y qué significa esto? El sacerdote, nos dice la carta a los Hebreos, es un intermediario entre Dios y los hombres. Pues el pueblo de Israel ha de ser un intermediario entre Dios y la humanidad. Han de entregar a la humanidad la fe en el Dios único, en el Dios creador, en el Dios amor. Y para eso los ha escogido. Pero yo no sé si se acuerdan que también nosotros somos un pueblo sacerdotal. Fíjense en el Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 10. Y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra. O sea,
somos un reino de sacerdotes. La primera carta de San Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos el paralelismo entre la alianza del Antiguo Testamento y la alianza del Nuevo Testamento en Cristo. En el Antiguo Testamento el mediador será Moisés. Moisés es el que dialoga con Dios y transmite al pueblo, y a través de este intermediario, Moisés, se hará la alianza. En el Nuevo Testamento, o la nueva alianza, será Jesús. Pero las exigencias, si lo fijamos, en el fondo son las mismas. Somos un pueblo sacerdotal y, por lo tanto, somos portadores del mensaje de Cristo, para anunciar las grandezas, nos ha dicho San Pedro, del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Por consiguiente, fijémonos que como bautizados, como pertenecientes a la nueva alianza, tenemos una responsabilidad. Hemos adquirido un compromiso. Si os fijáis, en el bautismo se pide, cuando se bautiza un niño, pues son los padrinos, los padres, digamos, los que responden, se comprometen a realizar ese compromiso, esa alianza, y se comprometen a ser un pueblo santo. Y nosotros, cada vez que renovamos las promesas del bautismo, ya responsables, lo renovamos. Por tanto, observemos que vamos siempre al mismo punto. Dios nos escogió para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Nuestro sacerdocio, lo que se llama el sacerdocio común de los fieles, tiene una gran trascendencia. Ahora no vamos a hablar de ello, pero sería muy importante que lo repensemos, lo recordemos y lo vivamos. Porque fijémonos que el sacerdote, hemos dicho, es el intermediario, ¿no?, entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos una responsabilidad ante el mundo. Y es ante el mundo y ante nuestro pueblo en general, ¿no? Porque nuestra vida, unida a la de Jesús, colabora o, en nuestro caso, podemos perjudicar la salvación del mundo. Y en la misa, cada vez el sacerdote, cuando ofrece, en el momento del ofertorio, está ofreciendo nuestra oblación sacerdotal. ¿Qué estamos ofreciendo cuando vamos a misa? ¿Qué es lo que aportamos? Sería bueno que nos lo pensáramos, ¿no? ¿Qué aporto yo en ese momento del ofertorio? Porque eso que se ofrece, luego Jesús lo asume y se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo, es decir, nos unimos al sacrificio redentor de Cristo. Y junto con Él colaboramos a la salvación del mundo, o no, si lo que aportamos no es positivo, claro. O sea que es muy bueno que pensemos en nuestro compromiso, en esta alianza que Dios quiere hacer por el pueblo. El pueblo ha de ser un pueblo de sacerdotes y ha de ser un pueblo santo. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con mayor razón. El Antiguo Testamento será transitorio, durará hasta que Jesús venga y se realice la alianza eterna, la definitiva, la que se hace con Cristo y a través de Cristo. Bueno, volvemos, pero fijémonos que el pueblo tiene que aceptarlo. Es una acción libre. Dios no obliga. Dios no obliga. Veamos los versículos 7 al 9. Moisés vino y llamó a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras como Yahvé se lo había mandado. El pueblo todo entero respondió: nosotros haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés fue a transmitir a Yahvé las palabras del pueblo, y Yahvé dijo a Moisés: yo vendré a ti en densa nube para que vea al pueblo que yo hablo contigo y tenga siempre fe en mí. Bueno, o sea, fijémonos, Moisés tiene que ir al pueblo y proponérselo. Por parte de Dios los ha sacado para hacer alianza
con ellos, pero no los obliga. Ellos lo tienen que aceptar. Por consiguiente, Moisés baja de la montaña, reúne a los responsables del pueblo, les pone lo que le ha dicho Dios, las condiciones de esa alianza, y lógicamente esto se lo comunican al pueblo, y es todo el pueblo que nos dice, que responde, que está dispuesto, que sí, que quiere hacer alianza con Dios. Entonces, Moisés, es decir, Dios a través de Moisés, les va a ir exponiendo, digamos, cómo se han de preparar y cuál es la base, digámoslo así, sobre la que se va a hacer esa alianza, porque tenéis que ser santos. ¿Pero eso qué significa? Hay que concretarlo. Por lo tanto, todo esto se concretará. Continuamos, versículos del 10 al 15. Yahvé le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos, y estén prestos para el día tercero, porque al tercer día bajará Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinaí. Tú marcarás al pueblo un límite en torno, diciendo: guardaos de subir vosotros a la montaña y de tocar el límite, porque quien tocare la montaña morirá. Nadie pondrá la mano sobre él, sino que será lapidado o aseteado. Hombre o bestia no ha de quedar con vida. Cuando las voces, la trompeta y la nube hayan desaparecido de la montaña, podrán subir a ella. Bajó de la montaña Moisés a donde estaba el pueblo y le santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Después dijo al pueblo: aprestaos durante 3 días y nadie toque mujer. Bueno, fijémonos que aquí tenemos unos datos que a nosotros con nuestra mentalidad nos puede resultar extraños, pero que sin embargo son muy importantes. Fijémonos bien, Dios va a hacer alianza con su pueblo, pero no son iguales, no están al mismo nivel. Dios es Dios. Y el pueblo tiene que tener conciencia de que Dios es Dios. Y fijémonos que nosotros somos seres sensibles, las cosas nos entran por los sentidos. Nosotros llegamos a los conceptos a través de todas las informaciones, digámoslo así, que nos vienen a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, los signos sensibles son muy importantes para adquirir conciencia e idea clara de las cosas. Y esto es lo que Dios le propone a Moisés. O sea, Dios se les va a manifestar de una manera clara en la montaña, pero han de tener conciencia, repito, de que Dios es Dios. Que por lo tanto, adquirir conciencia de lo que significa la divinidad y todo lo que está en contacto con Dios. Por esto, estos detalles, se marcará en la montaña un límite que no deben pasar. Y fijémonos que es tan serio ese no pasar, que si alguien, sea una persona, sea un animal, pasa, no puede seguir viviendo. ¿Y por qué no puede seguir viviendo? Pues porque el concepto que ellos tenían, entrar en contacto con Dios, es quedar divinizado. Por lo tanto, no puede seguir, digamos, viviendo. No puede seguir viviendo como un ser normal, igual que a los demás. Luego, fijémonos que se dice que a este animal o a esta persona se le ha de matar, pero sin derramamiento de sangre y sin tocarle. Sobre todo, sin tocarle. Por lo tanto, se ha de asaetear. O sea, con una saeta, con una flecha, se le mata, pero no se le toca, porque si le tocas, te divinizas tú también. No sé si captan el sentido, ¿no? Por lo tanto, es adquirir la conciencia de que Dios es Dios. Y que por lo tanto, Dios quiere hacer alianza con nosotros, pero que no perdamos la conciencia de que no somos iguales. Él nos ama gratuitamente, etcétera, etcétera, y nosotros debemos amarles, pero sin perder conciencia de que Él es el creador y nosotros somos criaturas. Y además, para prepararse a ese momento de ese encuentro con Dios, tienen aquí todavía, digamos,
partiendo de las ideas y de los conocimientos que tenían, se tienen que preparar, digámoslo así, purificándose. Evidentemente lo importante es la purificación interior, pero una manera de que asumieran esa importancia de la purificación, fijémonos que han de lavarse la ropa y han de estar 3 días previo a la preparación, digamos, con una actitud positiva de purificarse, lavándose la ropa, etc., y negativa de privarse de todo lo que agrada menos a Dios. Hoy diríamos nosotros de pecado. Aquí se habla de la relación con la mujer. O sea, ha de mantenerse consciente de que se va a encontrar con Dios, que es la santidad infinita. Y al cabo de estos 3 días de preparación, un sonido de trompeta les convocará para reunirse junto a la montaña, al pie de la montaña, y Dios se les va a manifestar pues de una manera sensible. No lo verán, como después le dirá Moisés, porque Dios no tiene físico, pero lo van a sentir, lo van a experimentar. Van a tener una experiencia de Dios. Sigamos los versículos 16 hasta el 25. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre la montaña, y un fuerte sonido de trompetas, y el pueblo temblaba en el campamento. Moisés hizo salir de él al pueblo para ir al encuentro de Dios, y se quedaron al pie de la montaña. Todo el Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé en medio del fuego, y subía el humo, como el humo de un horno, y todo el pueblo temblaba. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Yahvé le respondía mediante el trueno. Descendió Yahvé sobre la montaña del Sinaí, sobre la cumbre de la montaña, y llamó a Moisés a la cumbre, y Moisés subió a ella. Yahvé dijo a Moisés: baja y prohíbe terminantemente al pueblo que traspase el término marcado para acercarse a Yahvé y ver, no vayan a perecer muchos de ellos. Que aun los sacerdotes, que son los que se acercan a Yahvé, se santifiquen, no los hiera Yahvé. Moisés dijo a Yahvé: el pueblo no podrá subir a la montaña del Sinaí, pues lo has prohibido terminantemente, diciendo que señalará un límite en torno a la montaña y la santificará. Yahvé le respondió: ve, baja y sube luego con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los términos para acercarse a Yahvé, no sea que les hiera. Moisés bajó y se lo dijo al pueblo. Como vemos, de todo esto podemos pensar que Moisés estaba en la montaña y el pueblo había quedado abajo. Y fijémonos que Dios se hace sensible a través de una gran tormenta. Una gran tormenta que, si tenemos en cuenta que el pueblo hasta este momento, digamos hasta que ha salido de Egipto, han vivido a nivel del mar. Y una tormenta a nivel del mar es muy distinta de una tormenta en lo alto de una montaña. Mucho más, digamos, estridente, con más ruido, con más aparato eléctrico, etc., ¿no? Por lo tanto, ellos experimentan esa presencia de Dios a través de esta gran tormenta en la montaña. Y sin duda alguna, Dios les hacía sentir esa presencia suya. Y si se han fijado, en el versículo 24, Dios le dice que los sacerdotes se deben purificar, se deben santificar, pero que no suban tampoco, solo a Aarón, el sumo sacerdote, digamos, el primer sacerdote. Todos los demás serán descendientes suyos. Los sacerdotes de los cuales aquí se habla, podemos pensar, serían los levitas, los demás levitas, ¿no? ¿Y cómo es que Moisés hablaba y Dios les respondía? Fijémonos que la idea que tenían es que el trueno era la voz de Dios. Por lo tanto, digamos que de una manera que se podía escuchar y se podía ver de alguna forma, ellos vieron que efectivamente Dios hablaba con Moisés. Y se trataba de esto, de que el pueblo fuera consciente de que cuando Moisés les transmitía el mensaje, era Dios el que se lo estaba diciendo. Por lo tanto, que le creyeran, que lo acogieran.
De hecho, el pueblo, su experiencia le hace estar temblando. Después le dirá Moisés, háblanos tú y que nos hable Dios. Aquella experiencia pues fue muy fuerte para el pueblo, pero adquirieron la conciencia de que efectivamente era Dios el que les proponía esa alianza. Si Aarón debe subir, es porque debe estar presente cuando Dios dé la ley sobre la cual se va a apoyar esa alianza. Porque ¿cómo en concreto van a ser santos? Pues cumpliendo la ley de Dios. Y sería importante que nos diéramos cuenta que esa ley de Dios no es, como quizás se puede percibir a veces, como un cierto capricho de Dios que le da unas pautas para ver si realmente le hacen caso o no le hacen caso. No es eso. De hecho, fijémonos, yo comparo a veces el decálogo, la ley de Dios, los mandamientos, como cuando una persona, alguno de nosotros compramos algún electrodoméstico, sobre todo si es un electrodoméstico como que no conocemos, no se nos da un folleto, ¿no? En el que nos indica cómo hay que tratar, cómo hay que utilizar este electrodoméstico. En el momento que yo lo compro, por supuesto, yo soy libre, yo puedo hacer con ese electrodoméstico lo que quiera. Eso es evidente, es mío. Pero si quiero que funcione, si quiero que rinda y que me dure, he de tener en cuenta el folleto. ¿O no? Pues yo diría que los 10 mandamientos son como ese folleto, en el que Dios me dice cómo ser felices, cómo ser libres y por lo tanto cómo vivir esa alianza con Dios, cómo ser santos. Recuerden que cuando aquel joven rico se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, ¿qué le dice? Cumple los mandamientos, estos mandamientos. Cuando él le pregunta cuáles, porque claro, los rabinos habían multiplicado enormemente los mandamientos, ¿no? Y distinguían entre importantes y menos importantes, etc. No, Jesús se remite a estos, a los 10 mandamientos, que tienen un valor perpetuo. Estos eran para vivir de acuerdo con esa alianza con Dios, el pueblo de Israel, y es para vivir de acuerdo con esa alianza con Dios a nosotros. Se resume en eso, cumplir los mandamientos. Bien, ahora en el capítulo 20 tenemos los mandamientos, o sea, esa base, esas condiciones para hacer alianza con Dios, que repito, eran para los hebreos, para los judíos y sigue siendo para nosotros. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 3. Y habló Dios todo esto diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. Fijémonos, comienza Dios recordándole, yo soy tu Dios, el que te ha sacado de la casa de la esclavitud de Egipto. Es decir, es muy importante no olvidar esos dones, esos beneficios que Dios nos da. Hacer, repito, lo que se nos dice de la Virgen María, que guardaba todo esto en su corazón. Hemos de meditarlo, no lo podemos olvidar. Recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces el primer mandamiento, no tendrás otro Dios que a mí. Es interesante, no sé si se acuerdan, que precisamente la primera carta de San Juan termina con estas palabras, quizá lo podemos leer, en el capítulo 5, 1 San Juan, capítulo 5, versículo 29. Perdón, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, así es el consejo final que nos da San Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. No tengáis ídolos. ¿Por qué? Porque Yahvé es uno solo, Dios es uno solo. ¿Y qué sería un ídolo? Pues cualquier cosa o persona que ocupa de alguna manera el lugar de Dios en nuestra vida. Lo más importante para nosotros ha de ser Dios. Y precisamente
para poder hacer esa alianza con Dios, es importante que nos liberemos de todo lo que nos quita esa libertad para servir a Dios. Es el único. Los ídolos, en realidad, nos esclavizan. Y si no somos libres, no podemos hacer alianza con Dios. Continuemos, versículos del 4 al 6. No te harás imágenes talladas ni figuración alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Fijémonos que aquí hay un texto que a veces se tergiversa, una prohibición absoluta de hacer imágenes, no, como veremos, de hacerse ídolos. Fijémonos que dice, no te postrarás ante ellos y no los servirás. Y vean el versículo 23. No os hagáis conmigo dioses de plata, ni os hagáis dioses de oro. O sea, ahí es donde está la prohibición de las imágenes. Ciertamente no se prohíbe que nos hagamos imágenes para decorar, o que nos hagamos imágenes incluso con relación al culto. Recordemos que en un momento dado Dios dirá a Moisés que se haga unos querubines que ha de poner sobre el propiciatorio cuando haga el arca de la alianza. Por consiguiente, si se puede hacer la imagen de un ángel, de unos querubines, la prohibición es absoluta. En otra ocasión, Dios dirá a Moisés que se haga la imagen de una serpiente, que la ponga sobre un asta y que incluso será una imagen milagrosa, porque el que haya sido mordido por la serpiente y mire a esta serpiente de bronce se curará. Por lo tanto, fijémonos que no podemos coger un texto de la Biblia y aislarlo del resto. Se prohíbe hacerse imágenes de Dios. ¿Y por qué se prohíbe hacerse imágenes de Dios? Fijémonos en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, los versículos 15 al 20. Puesto que el día en que os habló Yahvé de en medio del fuego en Horeb no visteis figura alguna, guardaos bien de corromperos haciéndoos imagen alguna tallada ni de hombre ni de mujer. Por lo tanto, fijémonos que aquí nos dice muy claro, ¿por qué no se puede hacer una imagen de Dios? Pues porque no lo han visto. Dios no tiene físico. Cuando Dios se le manifestó, lo hemos visto en el capítulo 19, ellos no vieron nada. Luego, ¿cómo se pueden hacer una imagen de Dios? Fijémonos que según este texto del Deuteronomio que acabamos de leer, hacerse imágenes, sea de animal, sea de hombre, sea de mujer, sea de los astros del cielo, es corromperse. Es adorar a las criaturas que son criaturas que ha hecho Dios para servirnos a nosotros. Luego, en este sentido, se prohíbe radicalmente hacerse imágenes. Pero fijémonos que de Jesús, Jesús sí tiene cuerpo, a Jesús sí que se le ve, que le vieron. Y fijémonos lo que nos dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Vale, o sea, está hablando de Jesús, que es imagen de Dios invisible. Por lo tanto, ya Jesús sí que es visible. Yo puedo hacerme una imagen de Jesús, porque es imagen de Dios invisible. Es decir, en Jesús nos encontramos con las características propias de Dios, no físicamente, sino en su vida, en su manera de actuar. Es decir, Dios sigue siendo invisible,
por el hecho de que Dios es invisible, yo no me puedo hacer una imagen de Dios. Me puedo hacer símbolos que me recuerdan a Dios, símbolos que me hablen de Dios, pero esa no es una imagen de Dios. Otra cosa es Jesús. Jesús sí que es un ser humano y podemos, por lo tanto, representarlo, hacernos una imagen. Por cuanto vimos que Dios no prohíbe hacer imágenes para decoración o para incluso el culto, como es el caso, hemos dicho, de los querubines, por ejemplo, nosotros podemos hacernos imágenes, por ejemplo, de los santos, porque esos son visibles. Ahora, ¿dónde faltaríamos a este mandamiento? Si yo ante una imagen de un santo X lo adoro y lo tomo como si fuera Dios, ahí sí que estoy faltando. Pero los cristianos no adoramos a los santos, ni siquiera a la Virgen. No la adoramos, la veneramos. Manifestamos nuestro cariño hacia ella. Yo diría, aunque guardando las distancias, lo que hacemos con las fotos. Si tenemos una foto, qué sé yo, si yo tengo una foto de mi madre, pues la tengo con mucho cariño, la tengo con una cierta deferencia. ¿Por qué? Porque me recuerda a mi madre, pero no la adoro. Y es más, sé que esa foto no es mi madre. Pues lo mismo con las imágenes. Una imagen de San José no es San José, es una imagen de San José. Pero yo ante la imagen de San José no la adoro, no espero, no lo tomo como si fuese el autor de todos los dones que yo recibo, como ser el autor y la fuente de mi vida, no. No espero de San José todo lo que yo necesito, no. Lo que espero de San José y le pido es que interceda al Padre para que Dios me lo conceda. Pero el autor de todo cuanto existe, al que le debo cuanto tengo y del que puedo y debo pedir y esperar que me ayude, solo Dios. No sé si vemos claramente la cuestión de las imágenes, que a veces hay mucha confusión. Pero la prohibición de hacerse imágenes de Dios, repito, se trata de hacerse ídolos. Eso está totalmente prohibido. Si alguien tiene una imagen de la Virgen, por ejemplo, y la adora, sí que está faltando este mandamiento. A la Virgen no la adoro, a la Virgen la venero al máximo, como la Madre de Dios que es. Pero no espero que ella sea la autora, no pienso que ella sea la autora de cuanto tengo, y no es ella la que me concede los dones. Ella, con su poder de intercesión, casi diríamos absoluto, nos lo alcanza, como alcanzó en la boda de Caná, que Jesús convirtiera el agua en vino, pero la Virgen no lo convirtió. La Virgen le pidió a Jesús que lo hiciera, y Jesús lo hizo, se lo había pedido su madre. Y lo mismo, hará muchas cosas que le pidamos a la Virgen para que se lo diga a su Hijo. Pero quien nos lo hace es su Hijo, es Dios. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Yo creo que lo tenemos claro. Bueno, continuemos. Versículo 7. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. Aquí tenemos, fijémonos que los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios. No tomar en falso el nombre de Dios. Pensemos que en la mentalidad antigua de entonces, la mentalidad judía y de la Biblia, el nombre equivale a la persona. Luego tomar en vano, tomar en falso y en vano el nombre de Dios es apropiarse de Dios y utilizarlo para mi servicio. Y yo debo servir a Dios, pero no servirme de Dios. Por lo tanto, aquí se prohíbe, digámoslo así, tanto la blasfemia como las irreverencias, como el jurar en nombre de Dios
en vano. Fijémonos que si nosotros juramos en nombre de Dios para algo importante y realmente nos comprometemos a eso, es una manera de dar gloria a Dios. Pero si yo juro algo que no estoy dispuesto a hacer, algo que no es verdad, estoy utilizando a Dios. Y esto es lo que se prohíbe. A veces somos muy ligeros para jurar. Y convendrá pensárselo bien, porque recordemos que Jesús nos hizo ver que no solamente se faltaría este juramento cuando se jura en nombre de Dios, sino Jesús nos dice que jurar por el cielo también es jurar por Dios, y jurar por otras cosas por el estilo, ¿no? Porque son criaturas de Dios, es de Dios. Podemos continuar. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Observemos la importancia enorme que se le da aquí en los mandamientos al día de descanso. Para los judíos, el sábado, porque en 6 días hizo Dios la creación y el séptimo descansó. Pero además también deben recordar la celebración del sábado, la salida de Egipto, esa intervención especial de Dios, y esto se los recordará. Por lo tanto, 6 días trabajarás, pero el séptimo es un día consagrado a Dios. Es decir, Dios sabe que necesitamos descansar. Por lo tanto, nos da un día que debemos descansar. Pero no solamente descansar, sino un día para dedicarlo a Dios. ¿Cómo debían celebrar los judíos ese día de descanso? Fijémonos en el Levítico 23:3. 6 días trabajaréis, pero el séptimo, que es sábado, es santo, día de descanso y de santa asamblea. No haréis en él trabajo alguno. Es el descanso consagrado a Yahvé donde quiera que habitéis. Este día de descanso en todas partes, donde estés, pero se nos ha dicho cómo hay que celebrarlo. Ese día de descanso habréis una asamblea especial. No sé si os dais cuenta. 6 días trabajarás, el séptimo es descanso, día de descanso y de santa asamblea. Por lo tanto, el día de descanso, recordemos que sábado significa descanso. Por lo tanto, ese día de descanso deben tener una asamblea especial, una reunión sagrada especial. Pero no solamente esto, fijémonos en el libro de los Números 28, los versículos 9 y 10. El día del sábado, 2 corderos primales sin defecto y como oblación, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite y su libación. Es el holocausto del sábado para cada sábado, a más de holocausto perpetuo y su libación. Vale, o sea, aquí nos va dando todos los sacrificios que deben realizarse a Dios. Y el día del sábado, además del que se hacía cada día, debía hacerse un sacrificio especial, un animal que se ofrecía a Dios además con otras libaciones y otros elementos, digámoslo así, de este sacrificio. Es decir, en resumen, el israelita debe celebrar el sábado con una asamblea, una reunión comunitaria, y ofrecer a Dios un sacrificio especial. Fijaos que en el fondo es la manera como nosotros lo celebramos. ¿Cómo celebramos nosotros? Debemos celebrar nosotros el domingo, pues con una asamblea, la Eucaristía que celebramos, y con el sacrificio de Cristo, que ha sustituido a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y fijémonos que, por lo tanto, eso era fundamental. El pueblo de Israel
estaba obligado en esa alianza que ha hecho con Dios para participar de esa Asamblea Santa, de estos sacrificios especiales propios del sábado. Es decir, han de dedicar su tiempo a Dios. Dios nos ha dado el tiempo y nos ha dado 6 días para que trabajemos. Pero el séptimo lo hemos consagrado a Dios. No es simplemente un descanso, es un descanso para Dios. Y que por lo tanto debemos aprovecharlo para dedicarle más tiempo a Dios, para reflexionar, para orar y también para hacer obras de caridad, digámoslo así, obras con lo demás. Lo cual no quiere decir que no podamos también hacer otras cosas para descansar. De hecho, el sábado que celebraban los israelitas era recuerdo de la salida de Egipto, de esa liberación que Dios había hecho. Nosotros, es mucho más importante la liberación del pecado que Jesucristo nos ha alcanzado a través de su resurrección, la liberación de la muerte. Luego, la Iglesia, desde el principio, desde el tiempo de los apóstoles, cambió el día de descanso del sábado al domingo. Domingo, día del Señor. Y yo creo que es muy importante que valoremos lo que es el domingo. No da lo mismo ir a misa el domingo que el viernes o el sábado, o cualquier otro día de la semana. No, es el día del Señor, es el día consagrado al Señor.